Patronio, un hombre vino a pedirme que le ayudara en un asunto en que me necesitaba, prometiéndome que él haría por mí cuanto me fuera más provechoso y de mayor honra. Yo le empecé a ayudar en todo lo que pude, sin haber logrado aún lo que pretendía, pero pensando él que el asunto ya estaba ya solucionado, le pedí que me ayudara en una cosa que me convenía mucho, pero se excusó. Luego volví a pedirle su ayuda. Nuevamente se negó, ahora con un pretexto. Y así hizo todo lo que le pedí. Pero aún no ha logrado lo que pretendía. Y lo podrá conseguir si yo no le ayudo. Por la confianza que tengo en vos y en vuestra inteligencia, os ruego que me aconsejéis lo que deba hacer. Señor conde, para que en este asunto hagáis lo que se debe, mucho me gustaría que supierais lo que ocurrió a un deán de Santiago con don Jan, el mago que vivía en Toledo. Es así como Patronio comienza a contar este cuento, que da inicio con un deán que había viajado desde Santiago de Compostela hasta la ciudad de Toledo. Al fin en Toledo. El camino ha sido largo, pero estoy aquí. Los antiguos mitos de España relataban que en la ciudad de Toledo se practicaban las artes mágicas, entre ellas la nigromancia, que consistía en la invocación de espíritus para predecir el futuro. Entre los magos más notables se encontraba Don Illán. ¿Cómo daría lo que fuera por unas gambas de la Mauritania? El deán estaba muy cansado y hambriento. Usted no es de por aquí. ¿Qué lo trae por Toledo? Perdón, si me permite preguntar de dónde ha salido usted. Bueno, como sabrá, Toledo es una ciudad llena de magos. Y yo soy uno de ellos. Espera un momento, ¿usted no es acaso el gran mago Don Illán? Yo soy Don Illán. Esto debe ser una gracia del Señor. Justamente vine aquí para buscarlo usted. Vengo de Santiago. Creo que sé quién es usted. Me parece que he oído de un deán de Santiago muy famoso. Precisamente, soy yo. Mi objetivo es aprender magia. Creo que todavía no te voy a enseñar nada, ya que lo mejor será que comamos algo primero. Lo agradezco mucho. Con gusto. Aquí le ofrezco yo una humilde banana. Estoy interesado en aprender magia cuanto antes. Si yo le enseño a usar magia, temo que se vuelva poderoso y olvide las enseñanzas que yo le di. Pero ¿cómo puede pensar en eso? No se preocupe. Tras hablar con el deán, Don Illán se dirigió a su casa para pedirle a su criado que preparara unas perdices para la cena. Te quiero pedir que vayas preparando unas perdices. Ya. Pero no las haces hasta el momento en el que yo te avise. Ahora mismo me voy a ir con el deán que acaba de llegar a mi salón de estudio. Ya regreso. El mago de Toledo bajó las escaleras y llegó a una amplia estancia. De esta sala sacó un libro y se lo llevó consigo para enseñarle a su invitado todo lo que conocía sobre la nigromancia. Yo estoy dispuesto a enseñarte. Sin embargo, aún temo que me puedas olvidar. Por favor, Don Illán. No, Por favor. No. Como dictan las enseñanzas de Dios, no puedo faltar a mi palabra. Y le juro, por lo que usted quiera, que no lo haré. Yo quisiera creerle, por más de que me lo jure. Sin embargo, he conocido a muchas personas que con el poder olvidan a quienes las ayudaron a llegar a este. Por eso sigo teniendo mucho miedo en enseñarte. Pero no confíe solo en mi palabra, sino en la de Dios. Bueno, si es así, creo que no me queda más que enseñarle. Este libro
contiene toda la información de magia que yo conozco. Y le estoy confiando este conocimiento. Tenga. Al fin. ¿Pero qué es todo esto? Esté tranquilo. Yo lo ayudaré. Por favor, tome un momento. Me están llamando a la puerta. En ese momento, un soldado llegó para darle malas noticias al deán. Señor Deán, lamento informarle que su tío ha fallecido. Perdóneme. Mi más sentido pésame. En esta carta, él le cede el cargo de obispo de la iglesia de Santiago de la Compostela. Agradezco la comunicación. Puede retirarse. Las casualidades de la vida. Me llamó un soldado diciéndome que mi tío falleció. Es una noticia muy triste. Bueno, al menos ahora podré ocupar su cargo. Bueno, esas ya no son tan malas noticias, pero ¿no piensa usted seguir con su aprendizaje mágico? Pero por supuesto, por supuesto. Y usted podrá acompañarme durante mi viaje y aprenderé en el transcurso del camino, no se preocupe. Si es por un bien mayor y usted piensa convertirse en obispo y tomar el lugar de su tío, estoy dispuesto a acompañarlo en esta travesía. Estando en Santiago, el deán recibió una carta en la que se le informaba que de ahora en adelante tendría que ocupar el cargo de obispo de Tolosa. En ese momento, don Millán le pidió un favor al deán. No quisiera comenzar el entrenamiento del día de hoy sin antes pedirle un favor. La verdad es que yo quisiera que le pudiera dejar a mi hijo uno de estos cargos. El próximo cargo que deje se lo tengo que dar a mi primo. ¿Qué le cuesta darle un cargo a mi hijo? Hagamos esto. Cuando llegue el momento, hablaremos de ello. Eso espero. Creo que ya podemos continuar con nuestras prácticas de magia. Después de ser obispo de Tolosa, los cargos del antiguo deán de Santiago comenzaron a ascender hasta que éste se terminó por convertir en el Papa. Dígame, es un honor volvernos a encontrar. En esta ocasión vengo a darle la mejor noticia que recibirá en toda su vida. Ahora se ha convertido en Papa. ¿Cómo? Así es, como usted escuchó, ahora es Papa. Esto no es una broma, ¿verdad? No, le juro que es verdad. Dios. Agradezco el todo. Ahora soy Papa. Pero, estimado deán, altísimo Papa. Siéntate. Está bien. ¿Qué quieres? Ya hemos pasado mucho tiempo yendo de un lugar a otro. Y usted siempre me prometía que me daría algo a cambio de las enseñanzas que le di. Pero conforme más poder adquiría, más se olvidaba de mí. Jan, estás hablando con el Papa. Por favor, muestra un poco de respeto hacia mí. Al menos, si no me va a dar a mí ningún cargo, ni a mi hijo, al menos puede darnos algo de comer para el regreso. ¡Nada! ¡Lárguese de aquí! ¡Ahora! No, por favor. ¡Lárguese! Nosotros le hemos ayudado. Y usted
nos está despreciando. Yo ya no pido nada para mí, pero al menos algo para mi hijo Tú puede tener... usas magia, actúas en contra de la iglesia, no mereces nada de mí. Ahora largo, largo. Usted está cometiendo un gran error. Está olvidando que fui yo quien lo ayudó. ¿Cómo cree que voy a poder regresar hasta Toledo sin nada de comer? Mi hijo y yo moriremos en el camino. Por favor, tenga piedad. Lástima, Jan. Las cosas pasaron como acaban de pasar. Ahora, lárguese, no me haga repetirlo una vez más. Ahora me iré. Pero no sin antes pedir que se terminen de asar las 2 perdices que le encargué a mi criado. Cuando Illán dijo estas palabras, su criado lo escuchó e inmediatamente se puso a asar las perdices. Después de esto, ambos personajes, que supuestamente se encontraban en el Vaticano, regresaron a Toledo, y de este modo se reveló que toda la travesía no había sido más que una ilusión, creada por el mago Don Illán para poner a prueba al deán de Santiago. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Y Don Illán? Me lo juraste por Dios, deán de Santiago. Illán, ¿qué está pasando? Yo confié en tu palabra. Me lo habías jurado. Me habías prometido que no te olvidarías de quienes te ayudaron. No obstante, al ver un hipotético futuro, me mostraste que todas esas palabras no eran más que mentiras. Illán, pero... Cálmese, por favor, cálmese. Tiene que perdonar esto. Es una ilusión. Yo ni siquiera controlaba mi propio ser. No. No te engañes a ti mismo. Sabes muy bien que ese futuro era el que te esperaba si seguías conmigo. De este modo, el deán de Santiago se retiró muy avergonzado y la historia de Patronio llegó a su fin. Después de escuchar el relato de Patronio, Lucanor se dio cuenta de que ya no valía la pena seguir ayudando a este hombre, pues no cumpliría con su palabra y no le daría nada a cambio, ya que cuanto más alto suba aquel a quien ayudéis, menos apoyo os dará cuando lo necesitéis.